Hola, bienvenida, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas, los estudiantes no olvidan porque cuando se estudia es para contar la historia, recordarla y crear historia. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita determinar la cantidad de términos necesarios antes de sobrepasar la serie matemática, dada como 1 más 1 sobre 2, así hasta la forma 1 sobre n. La idea entonces es que el usuario ingrese un valor, y lo que hay que hacer es generar esta serie, ir sumando cada término y contar entonces los términos. Mientras la suma que se vaya generando sea menor al número, irá contando los términos. Cuando sobrepase, entonces la idea es mostrar cuántos términos se necesitaron antes de sobrepasar el valor. Se plantea la solución en un programa de 42 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h de Objective-C. Esta librería es un repositorio de funciones. Esta es una librería global, ya que permite usar las funciones básicas. Se pueden incluir librerías de C y de C++, ya que Objective es derivado del lenguaje C. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando atributos y comportamientos, o sea, clases. Esto permite crear programas flexibles, portables y de mejoramiento continuo, ya que el código fuente es estandarizado y reutilizable. Supongamos que se necesite crear el sistema para una sala de informática. Usted entonces necesitará registrar en una base de datos las salas. Son varias salas. Entonces usted puede crear una clase sala. Esa clase sala va a tener atributos y comportamientos. Los atributos podrán ser entonces la cantidad de equipos, el número de la sala y sus dimensiones. Y entonces los comportamientos podrán ser como ver en qué estado está la sala, reservar un equipo, mirar la cantidad de equipos y así sucesivamente según el problema. Con esto ya tendrá la clase sala con atributos y comportamientos. Lo que tendrá que hacer después es crear objetos de esa clase sala. Si usted crea 3 objetos, entonces tendrá 3 salas diferentes, ¿sí? Cada sala con determinada cantidad de equipos y determinados atributos diferentes entre los otros objetos. Esa es entonces la ventaja de programar orientado a objetos, la reutilización de código. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C se manejan 2 bloques de código principales, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz entonces se indica o se programa la estructura del objeto, o sea, se declaran los atributos y comportamientos. Los atributos son las variables de la clase o del objeto, las variables globales, y los comportamientos son los métodos. Entonces en la implementación lo que se hace es programar los métodos, que ya debieron haber sido declarados en la interfaz. Entonces la interfaz va entre las líneas 6 a 8, va entre las directivas @interfaz y @end. Se establece entonces línea 6, el nombre de la clase, en este caso sobrepasar valor serie matemática. Seguida 2 puntos y luego se hace referencia a la clase principal en ese object. Y aquí declaramos las variables de instancia de la clase. Este problema, sobrepasar valor serie matemática, entonces pensamos en crear los atributos acumulador y X. Acumulador va a ir sumando cada término de la serie, o sea, 1 más 1 medio más 1 tercio, así sucesivamente.
Y X lo que hace es simplemente ir contando la cantidad de términos que se van generando. 1, 2, 3, así sucesivamente. Entonces X al final indicará cuántos términos se usaron antes de que acumulador sobrepasara el valor que el usuario ingrese. Recuerde que los atributos se pueden acceder desde cualquier método de la implementación. En este caso ejecutar va a hacer uso de estas variables. Depende de la astucia del programador saber cuáles atributos se pueden declarar o no, o cuáles mejor pueden ser declarados en el mismo método. Vamos ahora a declarar el método o la función ejecutar. Esto también se hace en la interfaz, en la línea 7. Para declarar funciones en Objective-C, primero se indica el nivel del método o función, en este caso menos, es un método de instancia, luego el tipo de valor que retorna, en este caso void, o sea que no retorna datos, y luego el nombre de la función, aquí la llamamos ejecutar. Y por último los parámetros que recibe la función o variables que recibe. En este caso ejecutar recibe una variable de tipo entero. Cada variable o parámetro se debe separar con 2 puntos. Recuerde que cada parámetro entonces tiene un tipo de dato y un nombre de variable. En este caso este parámetro se llama tope o el nombre de la variable es tope y de tipo entero. O sea que cuando este método se invoque en la línea 38 vemos que se envía un dato. Ese dato se recibe en la variable tope y de tipo entero. Los nombres pueden ser diferentes. Ya tenemos declarado entonces el método o la función que vamos a usar y ya está lista la interfaz. Vamos ahora a programar estos métodos. Esto se hace en la implementación. La implementación está entre las líneas 10 a 28, entre las directivas @implementation y @end. Línea 10 indicamos el nombre de la clase y internamente lo que hace el compilador, ya sabe, es importar la interfaz. Para poder programar un método, este ya debió haber sido previamente declarado. Si usted necesita implementar más métodos, recuerde, debe declararlos en la interfaz. En las líneas 11 a 17 vemos el init. Este método no se declaró, ya que es el constructor por defecto de las clases de Objective-C. Entonces, este método se usa para inicializar variables o para inicializar las variables de instancia o atributos. En este caso, acumulador se inicializa en 0. Recuerde que los acumuladores deben tener un valor inicial en 0 o en el valor que se desee inicializar. Y la X empieza en 1. Recuerda que la X es como el contador. Vamos ahora a ver el método de ejecutar entre las líneas 18 a 27. Observe que la línea 18 es similar a la línea 7, a cómo se declaró el método. Cómo se va a implementar, va entre llaves la lógica de la función. Le invitamos a visitar la tutoría serie matemática en Turbo-C para entender línea por línea el funcionamiento de esta lógica. Vemos un ciclo while. Simplemente lo que se hace es mientras el acumulador sea menor que el tope, o sea que el valor que el usuario ingrese, empezará a incrementar la X, o sea el contador de términos, y el acumulador irá sumando cada valor de la serie que estamos calculando. Se sale entonces del ciclo while cuando sobrepase el tope y en ese caso mostramos el resultado. En la línea 26 se hace uso de nslog, que es una función que reemplaza fprint de Turbo-C. Es similar su uso, solo que acá se usa arroba. Antes de hacer referencia a texto o antes de mostrar texto se usa el arroba. Y estas líneas entonces son similares al programa de Turbo-C. Allí lo explicamos línea por línea. Ya tenemos la implementación y la interfaz. En programas que no requieran implementación, o mejor, métodos, usted puede dejar la implementación vacía. Vamos ahora a ver el main entre las líneas 30 a 42. Aquí vamos a instanciar los objetos que sean de la clase sobrepasar valor serie matemática.
Entonces, en el main, línea 32 a 34, lo que se hace es pedir al usuario que ingrese el valor de tope. Ya teniendo este valor, vamos a declarar entonces el objeto. Entonces, en la línea 36, nombramos la clase tal cual se declaró. Sobrepasar valor, serie matemática, seguido de asterisco, seguido del apuntador, en este caso OBJ. Así tenemos entonces un apuntador a la clase sobrepasar valor serie matemática. Para que este apuntador entonces apunte a un espacio de memoria de la clase sobrepasar valor serie matemática, vamos a instanciarlo. Entonces invocamos alloc, que es un método que reserva memoria dinámica a la clase sobrepasar valor serie matemática. Y luego se invoca el método init, que ya sabe es el constructor por defecto. Así entonces OBJ apuntará a un espacio de memoria de la clase sobrepasar valor serie matemática. Es decir, apunta a un objeto de la clase sobrepasar valor serie matemática. Lo que en otro lenguaje sería, ya tenemos el objeto instanciado. Simplemente sería usar los métodos o manipular la clase como se necesite. Aquí simplemente vamos a invocar el método ejecutar que soluciona el problema. Eso lo hacemos en la línea 38, entre corchetes, se indica el nombre del apuntador OBJ seguido del método a invocar, en este caso ejecutar. Y ese método recibe como parámetro una variable, en este caso la variable tope. Ya sabe, si necesita enviar varios parámetros, se separan por 2 puntos cada uno. Pero debe tener coherencia la invocación a la estructura del método. Observe que esta función ejecutar se le envía un parámetro tope desde la línea 38. Y en la línea 18, donde se va a programar el método, vemos que recibe precisamente una variable de tipo entero y que la recibe en la variable top. O sea que tiene coherencia, no habrá problemas. Diferente si se envía varios parámetros y no está así establecido en la estructura. Ya con esto se soluciona el problema planteado. Se calcula entonces la cantidad de términos. Y en la línea 39 relays es un método que lo que hace es liberar la memoria reservada o la memoria dinámica. Esto lo hace el manejador interno de memoria de Objective-C. Este método, si se va a invocar manualmente, se debe hacer al finalizar cada método, o mejor, al finalizar cada programa, antes de cerrar entonces el programa principal. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un programa que permita determinar la cantidad de términos necesarios antes de sobrepasar una serie matemática. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, terminamos como @tutorías.